Esta es una producción de Grupo Noticiero del Pacífico. Grupo FIE Multimedios presenta El Lado Informativo. Un espacio en donde tendremos con lo último de la información más relevante del mundo de My Little Pony, con temas relacionados de la franquicia, opiniones de la comunidad de nuestro fandom y muchos más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Abrimos nuestro micrófono porque ya comienza El Lado Informativo. Bueno, ya sabemos que estamos hablando y son cuando hablamos de elecciones. Por supuesto, vamos a tener temas que vamos a acompañar precisamente en esa precisa jornada. Bueno, si me llaman, pues alguien me pregunta. Bueno, eso realmente ya lo dije y lo cerré en la jeta. Bueno, en fin, amigos y amigas de toda cada noticia, ¿cómo están para todos ustedes? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, que nos dice en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a comer precisamente a la edición número 284 de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos, informado con nosotros. Bueno, como sabrán, ya es más o menos viernes 20 de marzo, por supuesto. Tenemos informaciones más sobresalientes y de la coyuntura que ha dado mucho que hablar en esta precisa jornada. Y si bien si hablamos realmente de las informaciones de la comunidad que nos ofrece esta semana. Y si me preguntan, por supuesto, les hago unas críticas contra el sol y por supuesto, antes de arrancar completamente con las ediciones del Lado Informativo, o sea, todas las noticias que tienen que ver con el bloque del fandom. Bueno, ya que en horas de mañana me enteraba precisamente de que se nos fue realmente un héroe de acción. Más importante es uno de los grandes karatecas que justamente marcó completamente una gran generación. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que Chuck Norris, y no es una broma. Esta mañana se ha dado a conocerse allá en la isla de Honolulu, allá en Hawái, que realmente dio su último acto de voluntad. Por eso, como dicen, él venció a la muerte y la muerte le pagó hacia él. Una especie de trato nada escrito, pero por supuesto de que hoy en el mundo del cine, la acción y por supuesto de las artes marciales lamentablemente ha perdido una gran vida. Y es por eso que arrancamos así un pequeño preámbulo para prepararnos realmente un pequeño calentamiento. Y si me preguntan también otra cosa, resulta que este domingo 22 son las elecciones subnacionales. Para algunos que no sepan, por supuesto, ¿qué es exactamente? Resulta que es para elegir precisamente a gobernadores y alcaldías y se eligen cada 5 años, entre 2026 hasta el año 2031. Por lo tanto, tendremos que elegir las nuevas autoridades. Si sos del Chaco o de algunas poblaciones indígenas, para eso se llama ejecutivos seccionales o autoridades indígenas especiales. Algo es aparte muy entendible, por supuesto que son poblados totalmente muy aledaños del campo y de la ciudad. Por supuesto, yo crítico transgresor voy a estar presentemente en las urnas por varias razones, y eso realmente es porque se trata de lo que es la verdad, la crudeza y el respeto completo a lo que significó alguno es lo que llama democracia. Pero ya entenderán realmente por qué significó para mí el 22 de marzo. Y por supuesto, para no dejar en cuello largo, vamos a iniciar realmente con nuestro primer bloque de la semana para que ustedes estén atentos de lo que va a pasar. Y muchos veían realmente el episodio de El Asombroso Circo Digital. Por supuesto, también yo acabo de ver precisamente, y vaya que eso vamos a hablar posiblemente la próxima semana. Hasta entonces, vamos a arrancar completamente con el resumen informativo que tenemos preparado de los que enojó. Te enteramos de todo con las noticias de la semana. Esto es el resumen informativo. Para arrancar realmente con el resumen informativo de esta semana, hay que recurrir realmente a qué nos dejó realmente estas precisas jornadas. Si arrancamos realmente con los bloques de mercancía, pues hay algo mucho que desear. Pero primero vamos al sector de los cómics. Resulta que en la página de Kickstarter, por supuesto, obviamente había lanzado, por supuesto, una serie de melopones llamado Rainbow Collection. Precisamente aquellos cómics que hizo realmente que los estudios Boom obviamente había iniciado realmente esa licencia a través de esa dicha franquicia, y no es de una broma. Si hablo de Kickstarter, que es obviamente una plataforma que, si bien apoya precisamente a productos o animación o cualquier cosa sea independiente,
pero conociendo precisamente cómo son las malas mañas, por supuesto que en el caso Brony no sea a la excepción ante la regla. Y si quieres apoyar realmente a los proyectos que hacían Boom Studios con sus próximas entregas, pueden hacerlo realmente en esta plataforma, pero con total responsabilidad, porque no quiero que termine siendo estafados. Bueno, siguiendo realmente con el tema, por supuesto, si hablamos de algunas noticias o curiosidades, por supuesto que hay más noticias que quiero compartirles, por supuesto que nos trajo realmente el fandom esta semana. Y si hablamos de novedades, pues así están realmente las cosas. Por supuesto que ha habido datos un poco muy peculiares. Bueno, para algunos notas que no he comentado, esa es la siguiente que voy a decir a continuación, por supuesto. Banda, por supuesto que si hablamos realmente de nuevos lanzamientos y de todas cosas, pues bueno, esa es la única que podemos decir, que ha habido muchos que demostrar. La franquicia de Call of Duty, por supuesto que es un dato curioso. Sí, la misma que pero en forma para la versión de Koyubukita, que hasta ahora acaba de ser lanzado hace poco tiempo. Por lo tanto, es lo que más me llamó la atención en esta semana. Y no me cabe duda que es unas más extrañas que acabo de toparme, al menos por ahora, y eso realmente es lo más extraño que pude apreciar con este proyecto. Bueno, hay unas cosas que el fandom y la comunidad está dando mucho que hablar. Bueno, siguiendo hablando, por supuesto que en algunos foros de MP, sobre todo en Twitter y en Reddit, por supuesto que en su versión de banner de Amazon en Reino Unido, había mostrado posiblemente lo que tenía que ver con la sexta generación de MLP, lo cual terminó siendo descartada por parte de un usuario llamado Andy Priest, ya que esa imagen, a pesar de ser utilizada, aunque tenga que ver con la anterior generación, y por supuesto han sido completamente que esto no tiene ni siquiera ningún descaro, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, lo cual eso no tiene ningún maldito sentido. Bueno, y para dar exactamente hablando de juegos, por supuesto que estamos hablando de Sweetie Ball, es decir, la versión robótica de Sweetie Belle, que ya es parte del juego de MLP en Game Love. Por lo tanto, acaba de ser lanzado, por supuesto, hace pocos días, y no es un chiste, realmente eso es completamente cierto. Y claro que se puede jugar, pero me enteré realmente hace más o menos un par de horas a la fecha de la realización del programa. Por supuesto que me enteraba precisamente que hay una situación poco peculiar. Y resulta que los juegos de MVP en Gamelove ya posiblemente se han instalado posiblemente nuevas políticas con el tema del usuario menor, es decir, a los Roblox. Eso significaría que habrá ciertas limitaciones, no solo por las edades. Sí, sabemos que se trata de protección al menor y eso es entendible, pero lo cierto es que llegó obviamente sus políticas hacia Latinoamérica y me pregunto ¿por qué los juegos ya poco a poco se están comenzando a restringirse? Eso ya todos vemos que habrá nuevas políticas para evitar que no se convierta en el próximo Roblox. Y no es una curiosidad, sino una realidad que nos topó realmente. ¿Qué pasó con Australia, con Reino Unido o cualquier país del mundo? Hay ciertas regulaciones que por supuesto tienen que ver con pésimas interacciones, porque cualquiera puede ser el próximo Ánimo o Project Z. Por supuesto que no lo recomiendo, ni mucho menos descargue, porque hay situaciones muy turbias que quisiera hablarles con detalle, pero esto será para otro día. Pero eso ya tengo exactamente, totalmente advertidos que si quieren obviamente jugar este juego, al menos verifiquen realmente la edad, ya que a partir de ahora tienen que ser de 18 años hasta máximo más o menos 49 o 50, porque jugar de 12 en adelante, eso habrá ciertas limitaciones. Ojo con eso. Y bueno, para completar realmente de estos mercancías y juegos y por supuesto alguna que otra curiosidad, con esto cerramos realmente con el bloque de esta semana. Ahora, conveniendo realmente después de terminar con este bloque, es momento de irnos a hablar del caso del tema de la semana. Ustedes han intentado hablar de la censura, hablando de ocultar información, imitar y cualquier tipo de cosa. Es momento de hablar de una especie de tendencia que, al parecer, es una plática que todos hacen ridículos. Entre los más intentes realmente censurar o contrarrestar con una demanda, más la gente llama la atención y peor de los casos, te vas a convertirte en un foco completamente más viral que en vez de obviamente manchar tu imagen. Sí, estamos hablando de el caso de el efecto Streisand. Sí, y no es una casualidad, ya que resulta que hace pocos días voy a hablar de este detalle, que por cierto, que chifle su mouse a ese actor desconocido
que lo hace obviamente música para tiendas departamentales que realmente prefiere ser ridículo más que otra cosa y por lo tanto es lo que hace sentirme una pena ajena, una desgracia para la humanidad. Por lo tanto, este es el tema de la semana que vamos a abordar el día de hoy. Mientras tanto, Ya estamos en las noticias My Little Pony, en el canal de Kik. En este espacio hacemos streams semanales, gameplays, reacciones y mucho más. Recuerda, te informamos streameando con todo. Síguenos en Kik, en kik.com/las noticias MLP. Atrévete a vernos por allá. Abrimos nuestra conversación. Aquí comienza con el tema de la semana. para hablar realmente de este tipo de concepto, hay que hablar precisamente de dónde surgió el término el efecto Streisand. Sí, todos se hablan precisamente de este tipo de burlas con respecto a este tipo de efecto mariposa, pero nadie sabe lo que es el efecto Streisand, es decir, un tipo de psicología inversa. Realmente es un estudio que realmente que muchos científicos, dramaturgos y otras personalidades tuvieron que ver exactamente lo que significó un intento de censura, para que entienda la idea de dónde surgió precisamente ese origen. Bueno, pero antes un pequeño significado. El efecto Streisand significó para muchos un intento de censura, encubrimiento de cualquier tipo de información filtrada, ya que se ha vuelto totalmente divulgada y bien reconocida, que le da mayor visibilidad a lo que han hecho realmente, ya que el caso ocurrió precisamente en el lejano 2003, cuando una tal Barbara Streisand obviamente había filtrado precisamente su casa en la costa de Malibú, en California. Presuntamente que intentó obviamente de que su casa había sido filtrada a través de páginas web, archivos y fotos, precisamente porque el censor es lo que más se frustra, incluso ganando posiblemente publicidad. Por lo tanto, este experto dice que intentar censurar es un daño hacia ella o incluso hacia los demás, pero en realidad fue todo lo contrario. Muchos dicen que es una especie de consecuencia de demanda, pero termina siendo un fracaso. Por lo tanto, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y esa expresión, por lo tanto, aquí ocurrió realmente una cosa, que intentar demandarlo con 50 millones de dólares es compensación del Internet que tanto lo habían perjudicado. Así que eso es realmente lo que pasaría realmente, que este tipo de psicología inversa podía atraer realmente a muchas personas, por curiosidad, claro. Pero el día de hoy, este tipo de efecto trajo consigo completamente consecuencias nada agradables, por supuesto. Si bien uno de los casos más recientes que pude obviamente encontrar esta información, se trata de un actor de doblaje, y no de México, sino más allá del horizonte, Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Simple, porque ha habido muchos casos, pero el más reconocido hasta ahora es el caso de Ezequiel Serrano Valencia. Sí, todos conocemos precisamente quién es exactamente, y para algunos que son nuevos aquí en las noticias Maloponi, por supuesto que los explicaré con detalle. Él había interpretado varias canciones y openings de diferentes series animadas, desde lo más alto hasta lo más bajo presupuesto. Pero los personajes más reconocidos hasta la fecha son como Robin en nada más y nada menos, al igual que Chico Bestia, ambos personajes interpretados por un actor en inglés en la serie de Teen Titans originales del 2003. Danny Phantom, que además me acuerdo de otros personajes, Kenal en Kenan y Kel y otras variantes. Pero su mejor consagración fue obviamente interpretado la canción para la película de Bob Esponja de 2004, Soy un cacahuate. Todos oímos esa canción una y otra vez hasta el cansancio, pero también era el único que nos recuerda realmente nuestra infancia y nuestra juventud. Ahora, ¿se dice realmente de qué tiene que ver con esta demanda con respecto a lo que tuvo que ver con ese caso? Pues este se llama el efecto Streisand. Y por supuesto que es obviamente una burla a los creadores de contenido, a las páginas y a otros sitios que intentaron desprestigiarlo realmente cuando él mismo cavó su propia tumba, ya que hace pocos días se dio a conocerse realmente en su cuenta de Instagram que quiere obviamente amenazar precisamente a los encargados de la wiki doblaje, que quiere borrar todo su registro desde su nacimiento, sus participaciones, sus demos de voz, etcétera. Todo porque quiere enfocarse más al mundo de la música, cosa que realmente casi no hacía buena música en su exilio allá en España o en Reino Unido, no sé dónde está realmente, pero no importa. Pero realmente lo que más importa es obviamente quedar en ridículo a nivel intercontinental.
Eso es precisamente lo que jugó realmente en su contra, de que la gente no quiere obviamente borrar o incluso censurar todo lo que él hace. Como dice, cuando estás en internet todo es público y nadie se puede censurar, salvo que es contenido sensible, eso sí, sí tienen que borrar, pero que tenga que ver con tu proyecto o con tu mejor carrera que antes habías consagrado, pues eso sería completamente una falta de credibilidad, como también el respeto hacia una comunidad que alguna vez te has apoyado realmente y a ellos igualmente te creen realmente ese tipo de fe. Eso es lo que se llama el efecto Streisand. No se trata realmente de una burla, sino más bien un desprestigio total. Incluso hasta sus compañeros, algunos que están activos, otros retirados, incluso algunos que ya fallecieron, te vieron exactamente la cara de ridículo que habías visto. Pero eso es realmente lo que significó ese tipo de consenso. Ahora, eso realmente es lo que pasa realmente cuando haces exactamente el tipo de contrarrestar una demanda, cosa que eso jamás va a pasar. Pero hay que saber en cuenta realmente cuando hablamos de personas ingratas, incluso hipócritas de su parte, hay toda esa actriz de doblaje que sí tenía algo de talento musical. Sí voy a citar varios ejemplos, pero no voy a decir exactamente con toda certeza, pero por respeto. Pero lo único que puedo decir es que lo único que has hecho realmente es demostrar realmente lo terco que fue realmente. Sabemos que tu música es totalmente para barrios independientes, pero para bajo presupuesto, porque si revisas realmente en tu canal, hay por encontrar si haces música, pero de pésima calidad. ¿Quién diría que realmente que su mancha nunca se ha borrado? Todo el internet, toda la comunidad, todo el doblaje en general sabe precisamente este tipo de actitudes nada profesionales. Incluso, aunque sea su retiro, por decir que por respetar las cosas, pero intervenir precisamente alguna vez que hayas obviamente sentido tu forma de ser, eso ya está arruinando su carrera. ¿Quién diría que el efecto Streisand obviamente podía traer consecuencias? Sí, y no es una broma, eso realmente, eso pasa precisamente todos los días. Como aquella vez fue el caso de la pizza de champiñón contra la UEFA, o el Burger King contra una cadena llamada Burger Jack, lo que allá en Australia. Se puede decir que intentar censurar o modificar eso no tiene nada de malo. Cualquiera puede utilizar ese tipo de jugada de ajedrez realmente porque no solo termina siendo una demanda, sino una contraproducente, incluso un registro histórico. Es decir, quien se queda lo primero o quien obviamente mantenga ese tipo de hechos será viral, cueste lo que cueste. Así es realmente este tipo de efecto. Y no olvidemos del caso de Nintendo contra lo que significó contra un supermercado en Costa Rica. ¿Quién diría que realmente ese tipo de curiosidad tenga ni siquiera, obviamente, un tipo de certeza? Ahora, no tengo ni cabe duda que este tipo de consecuencia podía manchar no solo su carrera musical, que obviamente él mismo consagró, más bien fue todo lo contrario. Debería sentirse obviamente avergonzado por responder de forma a diestra y siniestra, pero eso es bastante ni siquiera algo ilógico de su parte. Debería disculpar a todos, que incluso se debe decir frente a todos, porque realmente has dañado precisamente a todo el fandom que obviamente antes te apoyaban, pero ahora ya no te dan cuenta realmente lo que significó mirándote desde el espejo. Eso es realmente lo que pasa, realmente que te conviertes solamente de un ídolo a ser un fracasado. Uno bastante patético. ¿Quién diría que mis palabras que acabo de decir iban a soltar tremendos factos? Pero esa es la realidad que tocó vivir. Incluso será condenable para toda la eternidad. Para él, obviamente, es intentar reinventarse, pero no es así. Todos habíamos sacrificado cosas haciendo dos cosas a la vez. Hay algunas que terminamos fatal y otras que los terminan haciéndolo bien y haciéndolo correcto. Pero no es nada agradable de mi parte. Eso se llama el efecto Streisand, porque realmente esto pasa constantemente a diario. Pero las noticias o datos de internet, todos obviamente no mienten. Todo lo que hay en internet jamás será borrado, al menos que fuera los medios. Gracias a ti, el público te rechazan. ¿Qué más se puede decir? Todas las cosas que acabo de presenciar no tienen ni pies y ni cabeza, así que chifle su mouse. Esa es realmente mi respuesta concreta a su problema. No es mío, sino de él. Pero debe aceptar sus disculpas. Si no, será obviamente procesado.
legalmente, pero por parte de la comunidad. Porque hay actores de doblaje que sí han hecho peores cosas. Esto será para otro día, pero sí es muy turbio para hablar, pero no les recomiendo buscarlos. Ya todos se la saben de pies a cabeza. Bueno, con este tema un poco más simple, pero al menos entretenido, pero al menos entender realmente qué significó para mí este tipo de temas que no tengan ningún tipo de fundamento, pero es obviamente para darse cuenta cómo funciona este tipo de sistemática, pero a la inversa. Y bueno, hasta aquí concluimos con el lado informativo de esta semana. Si les gustó, dan like, compartan, suscriban para que no se pierdan nuevos episodios que subimos cada semana que tenemos aquí en el lado informativo. No se olviden, estamos sintonizados todos los viernes a las 7 de la noche, hora Pacífico, y también pueden sintonizar igualmente en diferentes países. No se olviden, estamos disponibles a través de Apple Podcasts, en Deezer, Amazon Music y por supuesto también en nuestro Spotify. Y si quieren ver en video, también tenemos disponibilidad. También tenemos exactamente nuestro botón de canal para unirse realmente, porque tenemos exactamente contenido exclusivo y demás variantes a un precio económico. Y también en nuestra cuenta de Patreon. No se olviden de seguirme como @KriteContraGestor en mis redes sociales, así como la noticia P de forma simultánea. Sin más que decir, les hará un más KriteContraGestor y nos reencontramos posiblemente hasta la próxima semana con más para el nuevo episodio que subimos, el lado informativo. Así que muy buenas noches a todos, que le pasen muy bien, y mientras me preparo para las urnas del domingo, todo lo que pasa en Bolivia puede suceder. Hasta entonces, feliz resto de la semana y esperemos que la democracia no termine en corruptos, así que voten por Mamén. Perdón, que acabo de espolear. Bueno, el Tribunal Electoral me va a chingar después de todo. Hasta entonces, feliz semana y feliz subnacionales a todos. Gracias. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en el lado informativo. Nos estaremos escuchando en la próxima semana, todos los viernes a las 19 horas, en todas de nuestras plataformas digitales de podcast y en el canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Esto fue una producción de Grupo FIE Multimedios y Grupo Noticiero del Pacífico. Cerremos micrófono y nos vemos en la próxima semana.